para mí estar el día de hoy empezando con esta serie de conferencias que, como bien dice el profesor Alfredo, verdaderamente serán de utilidad y de agrado para todas y todos ustedes. No voy a tomar más tiempo del correspondiente porque pues obviamente lo más importante el día de hoy son nuestros conferencistas y pues me permito presentar al profesor Eduardo Castillo Coy, que es quien dará la primera intervención. Con su permiso. El profesor Eduardo Castillo Coy es maestro en Administración de Negocios por la Universidad de Palermo, en Argentina. Él es especialista en mercados por la Universidad ICESI, contador público por la Universidad del Valle. Él ha fungido como consultor empresarial en plan de mercadeo y desarrollo de producto. Ha sido investigador en temas de marketing turístico, contador del área de mercadeo de la Universidad Autónoma de Occidente, catedrático universitario de nivel de pregrado y de posgrado, gerente de mercadeo de entidades financieras cooperativas, líderes en el Valle del Cauca, analista de mercadeo del Banco de Occidente. Como pueden ver, el profesor Eduardo verdaderamente tiene una muy amplia y vasta experiencia, por lo que los invito y las invito a poner atención y a escuchar lo que nos tiene que decir. Adelante, por favor, profesor, es el escenario todo de usted. Gracias. Tienes el micrófono en silencio, profesor Eduardo. Jorge, si por favor le liberas el micrófono. Ya ahí está. Ya, listo. Muchas gracias, profesor Gustavo. Qué pena con la falla técnica. Bueno, esta charla la he denominado El arte de la guerra y la relación con el marketing. Esta charla se basa en un libro que se llama El arte de la guerra. Data del año 400 antes de Cristo, es decir, hace unos 2400 años. Y la idea es mirar que estos conceptos milenarios de estrategia militar pueden asociar a la gestión del marketing. Y vamos a utilizar más una estrategia de metáfora, porque estos conceptos, como ustedes van a ver, pues tienen bastante de estrategia militar, pero vemos que el marketing y la estrategia militar tienen mucho en común, porque el marketing es la guerra de percepciones. Es decir, estamos en una competencia, no por un territorio físico, sino por espacios en la mente de los consumidores. Entonces, por eso considero importante ver estas analogías entre estos conceptos y el marketing. En el chat les voy a compartir un sitio donde ustedes pueden acceder al libro de manera gratuita. Es un libro corto, tiene unas 50 páginas aproximadamente, ya traducido al castellano. Y la idea con este ejercicio era que ustedes hubieran leído previamente el libro y, por supuesto, tener conceptos de lo que es el marketing. Sin embargo, pues sé que algunos no lo han leído, así que pueden ir revisando mientras avanzamos en este proceso. Se envió también una guía, no sé a cuántos le llegó pues, la guía. Es una guía que escribí, está en PDF, sobre los conceptos y mirar cómo del libro y cómo lo relacionaríamos. La intención mía es que ustedes participen a través del chat, o levantando
la mano, pero es más a través del chat y mirar lo que ustedes escriben ahí en el chat. Entonces vamos a empezar. Quiero compartirles a ustedes un video de BBC News donde se habla de los guerreros de terracota, para que ustedes vean lo importante que ha sido para los chinos el tema de la estrategia militar. Dice que estos guerreros fueron mandados a construir por parte del primer emperador chino que unificó las diferentes pueblos chinos. Entonces vamos a ver el video para que ustedes vean la importancia de la milicia en la tradición china. Perdón un segundo que tiene que compartir. Un video corto, un video de 3 minutos. It's a vast pottery army which is slowly being unearthed from the tomb where it's lain for more than 2,000 years. At one time, I worked in this site for many years, for decades. Yeah. So these warriors are all life-sized, like real soldiers. Also, they have different facial features. You can tell from their hairstyle, their we call headgears, and you can tell their different ranks. The terracotta warriors was found accidentally. One day, a group of farmers digging well here, and they find some pieces of the pottery. They also find the head of the terracotta warriors, and the team, archaeological team, came to this area and they start to dig. Originally in ancient China, like 3,000 years ago, they believed the afterlife. When the elites died, like king or noble people, they died, and they normally buried their servants with them, so the human sacrifice, and people start criticize the human sacrifice. So they think probably use the terracotta figures as a substitute. When we discovered in pit 3, very surprisingly, we find well-preserved colors. When we lift one terracotta warrior, terracotta bodies, so the very bright colors stick on the soil, very bright red and pink, blue, green. The other colors are natural, like natural, probably mineral or come from some plants, but the purple is chemical from chemical reaction, so that kind of artificial. So these kind of chemical reaction, so only find in China. That's really revolutionary, that kind of technology in 2,000 years ago in Qin time. That was really fascinating part of my archaeological career. That's unique in China and also unique in the world. Bueno, voy a presentar un poco el libro para los que no lo han leído.
es este, es el del enlace que les compartí en el chat. Tiene 13 capítulos sobre los cuales vamos a hablar en esta charla, que son estos 13 que hay acá. No los voy a leer, los vamos a ver a través de la presentación. Entonces es un libro, digamos, sencillo y muy corto. Sin embargo, tiene unos conceptos que son los que espero podamos discutir en el día de hoy, especialmente con los que han leído y tienen pues, los conceptos de marketing. Entonces vamos a empezar. Bueno, el primer capítulo habla de la evaluación. ¿Sí? ¿Quieren levantamos o escribimos en el chat? Entonces, si asocian este elemento de evaluación con el proceso de planeación en marketing, ¿con qué lo evaluaríamos? Pues lo asociaríamos. Pueden escribir en el chat. Un término muy conocidos y muy similares tanto en marketing como en estrategia. ¿Sí? Ahora no veo, ¿estamos bloqueados con el chat o no? Bueno, veo que no hay participación. Bueno, cuando hablamos de la evaluación, ¿sí? Alguien pregunta que si planeación estratégica. Es uno de los elementos de la planeación estratégica. En este caso vamos a hablar de la planeación de marketing o comercial. ¿Sí? Entonces aquí hablaríamos precisamente de eso. La primera pregunta que uno se hace en marketing es ¿dónde estamos? ¿Sí? ¿Dónde estamos? Esa es la primera pregunta, que es el análisis situacional, que sería la definición de marketing estratégico, ¿cierto? El análisis situacional. Es decir, vamos a evaluar dónde estamos, ¿cierto? Y lo primero que plantea el Sun Tzu es, mire, un elemento fundamental en el arte de la guerra es la doctrina. Y la doctrina él lo expresa como el pueblo en armonía con gobernante. Entonces aquí tenemos dos elementos centrales. ¿Con quién asociaríamos el pueblo de marketing? José Antonio había escrito la pregunta anterior con el estudio de mercado. ¿Sí? Es con todo el análisis. ¿Okay? Muy bien, Alfredo, con el consumidor. ¿Sí? O sea, el pueblo sería el consumidor. ¿Y quién sería el gobernante? Joan Sebastián dice que la marca. Carolina dice que la empresa. María Alejandra dice que la marca. María Eugenia que la empresa. Bueno. Las empresas, ¿qué es lo que hay en la mente del consumidor? ¿Qué es lo que normalmente nos queda en la mente a los consumidores? ¿Marcas o empresas? La marca. Entonces, realmente quien nos gobierna a nosotros son las marcas. Muchas veces ni siquiera sabemos quién es la empresa que produce esa marca, sin embargo nosotros, por ejemplo, Oreo. Si uno mira la marca Oreo, es una marca internacional, consumimos muchos. ¿Y alguien me puede decir cuál es la empresa dueña de esa marca Oreo? Eli Joana dice que Mondelez. Álvaro José también dice Mondelez. Jorge Orlando dice que ha cambiado tanto de manos que ya no sabe. Entonces, si ustedes ven, Nabisco, dice Juan Antonio, alguien pregunta, ¿Nabisco todavía existe? ¿Sí? Originalmente Nabisco. Entonces miren que la que ha permanecido es la marca. Las empresas
se han fusionado o han sido adquiridas por otras compañías. En este caso, el último dueño es Mondelez, como varios lo anotaron, ¿sí? Nabisco, como lo dijo Alfredo, era originalmente, ¿sí? Aquí en Colombia se conocía como Nabisco Royal. Entonces, para que ustedes vean que finalmente son las marcas las que están gobernando nuestras decisiones, ¿sí? Entonces, como en los países, que los presidentes normalmente responden a intereses de otros grupos que no son necesariamente ellos. Esos son los gobiernos y, digamos, los grupos que están detrás de esos gobiernos serían en este caso las empresas. Pero cuando hablamos de doctrina, que hablamos que hay armonía entre el consumidor y la marca, entonces la doctrina que vendría siendo de mercadeo. Lealtad. Ahí hay dos conceptos, ¿no? Posicionamiento, la comunicación, la compra, la relación que tiene la marca con los consumidores, lealtad de marca. Bueno, en mercadeo hay tres conceptos fundamentales de marca. La primera es la identidad de marca. La identidad de marca es lo que la organización quiere que la gente perciba. El otro concepto es la imagen de marca, que es lo que la gente realmente percibe de la marca. Hay un tercer concepto que es esa doctrina, que es esa armonía entre la identidad y la imagen de marca. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se denomina esa cercanía entre la imagen y la identidad de marca? Daniela Ceballos dice equidad de marca. Muy bien, Daniela. Entonces, miren, cuando se habla de la doctrina, podríamos estar hablando de esa equidad de marca, es decir, que haya armonía entre lo que la gente percibe y lo que la marca o la empresa dueña de la marca quiere que sea, como quiere ser percibida la marca. Existe entonces esa armonía entre el pueblo consumidor y el gobernante, que es la marca. Entonces, para que ustedes vean, estos conceptos en mercadeo se manejan. Entonces, hablamos de la equidad de marca y esa sería la doctrina. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que analizar y evaluar es si existe esa equidad de marca. ¿Ok? Si existe esa armonía entre los mercados objetivos y la marca. Luego también hay que evaluar el tiempo. Y en el libro se habla del yin y el yang, el frío, el calor, las estaciones del año. ¿Eso qué vendría siendo el tiempo en términos del análisis situacional? ¿Esos factores son controlables por la organización o no son controlables por la organización? Esos que estamos mencionando. Ok, no son controlables. Y entonces, los factores no controlables o externos que algunos escribieron, ¿cómo se llama ese análisis? ¿Análisis de qué? Del macroentorno. Muy bien, Daniela. Entonces, miren que él está diciendo hay que analizar el macroentorno. Lo que pasa es que nosotros ya vemos son otras fuerzas, no vemos el clima, aunque sí lo vemos en la parte ecológica, pero ya a nivel comercial vemos el análisis PES, ¿cierto? Que es político, legal, gubernamental, económico, social, cultural, demográfico, ¿sí? Tecnológico y ecológico. Entonces, ahí tenemos este aspecto. Tenemos que analizamos el macroentorno y para eso pues tenemos el análisis PET que lo cerramos con la matriz MEFE. ¿Listo? Luego habla del terreno. El terreno, lo que se refiere es a las condiciones donde se va a dar el enfrentamiento, donde vamos a competir por ese mercado. ¿Cómo se llama entonces
esa zona donde nosotros competimos con otros. Aquí Walter pregunta que si es la industria, ¿sí? Michelle dice que es la industria. Entonces dicen que el mercado. Entonces, yo preferiría la industria, ¿cierto? Y aquí para analizar la industria, ¿qué normalmente utilizamos? ¿Qué análisis hacemos? Tiene apellido de un autor norteamericano. ¿Que son 5 fuerzas de quién? De Porter. Entonces miren que cuando vamos a analizar el atractivo de una industria, entonces ahí es donde vemos dónde es que vamos a competir. Entonces ahí es donde analizamos el poder de negociación de compradores, proveedores, ¿cierto? La presión de sustitutos, amenaza de nuevos entrantes, la rivalidad entre competidores de esa categoría. Entonces, ahí, queridos estudiantes, tenemos entonces el análisis del microentorno, ¿cierto? Y usamos el análisis del atractivo de la industria, que son las fuerzas de Porter. Bueno, muy bien, vamos muy bien. Gracias, Carolina. Nos vamos entonces al siguiente concepto, el mando. El mando hace referencia a los grados y la jerarquía que existe en la organización del ejército. ¿Sí? En este caso, hablamos de mando. En términos administrativos, ¿de qué hablaríamos a partir de ese concepto que les acabo de decir? Pero Michel dice que el liderazgo. ¿Sí? ¿Qué más? La organización, el gerente. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla del mando y habla de unas características, estaría hablando de ese líder, ¿cierto? Y en la disciplina, que es ya cómo se organiza el ejército, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando de la estructura organizacional. Entonces, ahí encontramos, como ustedes observan, que las organizaciones serían los ejércitos, ¿sí? Que van a conquistar pueblos, ¿sí? O que van a conquistar nuevos pueblos, porque ya hay un pueblo que es el que normalmente compra la marca. Yo creo que lo del enemigo sí no hay necesidad de explicarlo. En mercadeo, cuando se habla del enemigo, ¿de quién se habla? Competencia, competencia, competidores, el competidor, la competencia. Bueno, entonces vemos que ese concepto está claro. Entonces miren que tenemos que evaluar esos factores. Entonces evaluamos la equidad de marca, evaluamos el macroentorno, evaluamos la industria, nos miramos internamente cómo estamos organizados y cómo es el liderazgo, ¿sí? Y por supuesto tenemos que mirar a la competencia. Entonces, estamos hablando ya del primer capítulo de este libro, que los que no lo hayan leído, lo leen y van a encontrar esa relación entre esos conceptos. Entonces, vamos al segundo capítulo. El segundo capítulo habla de la batalla, es decir, y habla de 3 conceptos fundamentales ahí, que son los alimentos, el armamento y empobrecerse. ¿Sí? Entonces, el alimento es todos aquellos aspectos que se requieren para que el ejército esté en buenas condiciones y pueda combatir. ¿Sí? Digamos, en una organización, ¿cómo se alimentan las organizaciones? ¿Cuál sería el elemento sustancial de la alimentación? Los recursos financieros. Y esos recursos financieros, como bien lo dice Gustavo, ¿cierto? Está en las ventas. Entonces,
En la batalla, nosotros tenemos que tener claro que tengamos los suficientes recursos para poder mantenernos en la batalla. Es decir, podemos tener las armas. ¿Cuáles serían las armas que usamos nosotros en mercadeo? La estrategia es la forma de usar las armas. Producto sería un arma. Paula Andrea dice las 4 P's. Muy bien. O sea, esas son las armas en marketing, las 4 P's. Es decir, nosotros, el armamento que usamos son producto, precio, promoción y plaza. ¿Sí? Más, la plaza más la distribución, ¿cierto? Pero ahí tenemos esa parte. La DOFA, ahora vemos dónde va la DOFA, Carol Michel. ¿Okay? Entonces miren que esa comunicación integral de marketing, esas 4 P serían el armamento. Y habla de un elemento fundamental y es empobrecerse. Es decir, nosotros no podemos permanecer en combate durante mucho tiempo porque nos empobrecemos. ¿Cuándo nos empobrecemos? Miremos desde la gestión de recursos. Pero pensemos en recursos. Recuerden, estamos en la batalla, hablamos de los recursos de las ventas. O sea, recuerden la ecuación de beneficio o de utilidad. ¿A qué es igual la utilidad? Ahí bien lo escribió alguien: cuando los ingresos son menores que los gastos. Es decir, la función de utilidad es igual a ingresos menos egresos, ¿cierto? Los ingresos igual a las ventas, ¿sí? Pues vamos desde el punto de vista comercial, y los egresos son los costos más los gastos. Entonces, cuando tenemos que gastar más de lo que recibimos, nos empobrecemos. Entonces, parte de lo que hay que analizar en la gestión de marketing es si vamos a lograr, ¿sí?, con esa competencia que vamos a entablar y por esa conquista de esas mentes de esos consumidores, ¿qué recursos esperamos recibir y qué recursos debemos utilizar para lograr esos objetivos? Entonces, siempre en mercadeo hay que hacer esos análisis. O sea, no podemos únicamente pensar en despliegue de recursos si no sabemos los recursos que vamos a obtener a cambio. Por eso hablamos de intercambio de valor en marketing. Listo. Vamos al tercer capítulo, que es la victoria. Y se habla de 4 conceptos. El primero es ganar la batalla antes de comenzar. ¿Cómo ganamos una batalla antes de comenzar? ¿Cómo sabemos que vamos a tener vamos a conquistar ese mercado? Preparándonos bien con la estrategia, pero digamos, listo, lo tenemos planeado, pero ¿cómo sabemos que tenemos la victoria asegurada? ¿Qué es lo que tendríamos que tener? Posicionamiento es un resultado, Juliana. ¿Cómo logramos que la gente nos prefiera? ¿Qué es lo que deberíamos tener? Todo eso que ustedes están escribiendo hace parte del análisis. Alguien lo escribió, perdón un segundito que ya lo vi en la escritura, no sé si alguien lo había escrito antes. Mayra Alejandra Arboleda escribió preguntas y diferenciación. Si nosotros logramos tener un elemento diferenciador, o sea, tenemos esa ventaja competitiva, es donde podemos decir que ya tenemos la batalla ganada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los demás les va a costar trabajo igualarnos. Recuerden que la diferenciación se produce en la mente del consumidor. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener ese elemento diferenciador, pero tenemos que lograr que las personas lo perciban y lo asimilen como algo importante para ellos. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros con nuestra propuesta de valor a encontrar una forma de saber antes de comenzar si vamos a ganar. Si no tenemos ese elemento diferenciador, ganar es incierto. Queremos, pero no sabemos si lo vamos a lograr. Miren, aquí habla
un concepto importante de más de 2.600 años, 2.400 años, conservar al enemigo intacto. En nuestra cultura occidental nos hablan de acabar con el enemigo, pero vemos cada vez más evidencias de que el Sun Tzu tiene razón. Dice, no hay que buscar acabar con el enemigo, hay que conseguir que el enemigo siga intacto para que él pelee por nosotros otras batallas, otras guerras. ¿Sí? Miren que estos temas de fusiones, de adquisiciones, que cada vez son más frecuentes, por ejemplo, en el tema de la cervecería, ¿cierto? Vimos cómo SABMiller compró unas marcas, luego, por último, InBev ya es el gran dueño de la categoría de cervezas a nivel global, sí es el líder, es el más grande, pero no lo ha hecho acabando con la competencia, lo ha hecho manteniendo la competencia intacta. Entonces, no ha ido a competir con los otros en una confrontación directa, sino que ha dicho, bueno, yo los adquiero a ustedes y logran entonces ese beneficio, las marcas se conservan. Aquí en Colombia seguimos con nuestras marcas de Bavaria, en Brasil sigue Brahma, ¿cierto? Y en Estados Unidos siguen las marcas de siempre, ¿cierto? La más conocida. ¿Cuál es la marca más conocida en Estados Unidos de cerveza? Budweiser. Muy bien. Entonces miren que en Europa la Heineken también se mantiene. Entonces, miren que hay muchas expresiones. Ustedes pueden encontrar en sus regiones, en sus países, ejemplos de cómo ya esa competencia no está yendo a terminar, a destruir al otro, sino que están buscando las formas de lograr un mayor beneficio. ¿Quiénes serían los generales en marketing? Lady escribe que el consumidor, pero Lady, recuerda que lo primero que discutimos que el consumidor es el pueblo. Un general, si ustedes leen, si buscan el origen etimológico de estrategia, ¿sí? Estrategia viene del griego estrategos, que significa el arte del general. ¿Sí? Y mire, este libro llama El arte de la guerra. Entonces, los generales, ¿quiénes vendrían siendo? Los estrategas, los CEOs. Y en el caso de mercadeo, no hablaríamos del CEO, sino del SEM, ¿cierto? El Chief Executive Marketing, que apenas en algunas organizaciones hace parte de lo que se llama el C-Suite. ¿Sí? Hasta ahora está cogiendo fuerza, pero digamos que el CEO sería el comandante general y digamos el SEM sería el comandante comercial. ¿Listo? ¿Quién sería el príncipe? ¿Quién representaría al príncipe en una organización? Bueno, el príncipe, si ustedes ven, son los dueños de la organización. Entonces, una de las recomendaciones, o los inversores, dice Walter, una de las recomendaciones que hace el Sun Tzu es, hay que dejarle la estrategia militar a los generales y hay que dejarle la política al príncipe. Entonces, ahí hay una clara división. Es decir, la forma en que se va a conquistar un mercado debe estar en cabeza del SEN, del CEO, y los directores generales pues definen la política de la organización. Bueno, viene ya luego la disposición de medios. Entonces ahí hablamos
de hacerse invencible. Y por el otro lado se habla de las reglas militares. El hacerse invencible, lo que dice Sun Tzu, es que hay que conocerse muy bien a sí mismo. Entonces, digamos, ¿desde dónde se haría una organización invencible? Partiendo de ese análisis interno. Carolina dice, desde las fortalezas. Muy bien, Carolina. Entonces, lo primero que hay que conocer es, y él dice, hay que conocer esas, eso que te hace invencible y eso que te hace vulnerable. Entonces, estamos hablando de lo invencible serían las fortalezas y lo vulnerable serían debilidades. Entonces, y dice que así como nos conocemos a nosotros mismos, tenemos que conocer al enemigo. ¿Sí? Entonces, y ahí es donde habla de las reglas militares. Recuerden que las oportunidades y amenazas resultan del análisis del macroentorno, de esas variables del macroentorno. Las oportunidades, amenazas, de eso político, legal, gubernamental, social, cultural, tecnológico, económico y ecológico. Y las fortalezas y debilidades, y ojo con esto que aquí quiero hacer una diferencia entre el análisis situacional de la gestión comercial y el análisis estratégico. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta los factores críticos de éxito cuando vamos a buscar la invencibilidad, es decir, las fortalezas y debilidades. Son aquellos aspectos que son relevantes para el cliente en sus procesos de búsqueda, selección, compra y si son tangibles, almacenamiento. ¿Sí? Esos son los factores que debemos analizar. En muchas ocasiones uno encuentra que se habla de una fortaleza, por ejemplo, de la participación en el mercado. Entonces, ¿quién de nosotros compra una marca por la participación en el mercado que tenga esa marca? ¿O quién de nosotros se matriculó en la universidad donde se matriculó por la fortaleza financiera de la universidad? Entonces, eso desde el punto de vista corporativo institucional es importante, esos dos aspectos. Pero desde el punto de vista de la gestión comercial, no es tan relevante. Por eso tenemos que hablar con el cliente. El éxito del mercado es el conocimiento profundo del cliente, ¿cierto? Y el contexto donde se desarrolla esa relación con el cliente. Bueno. Y cuando se habla de las reglas militares, lo que se habla es, tenemos que analizar a la competencia. Entonces miren que para mirar lo de la invencibilidad, tenemos que hacer el análisis de la MEFI, ¿sí? Y para mirar a la competencia, entonces hacemos lo que es el análisis del perfil competitivo, porque tenemos que conocer a nuestro rival, a nuestro enemigo, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cómo están las circunstancias? Por eso dicen, ¿cómo nos encontramos en este momento? Mire que seguimos acá en este proceso. ¿Sí? Entonces, viene luego las posiciones que nos encontramos, que son los otros 13 capítulos o más cortos, digamos que estos primeros 4 son los más amplios, pero luego dice, bueno, vamos a hablar de la fuerza. ¿Sí? ¿Qué será eso de la fuerza? ¿Alguien leyó el libro? La capacidad de mantenerse en mercado, pregunta. Ok. Entonces, cuando se habla de la fuerza, ¿sí? Hay algo importante. Y es que ahí se habla de una serie de estrategias. ¿Sí? Se habla de lo que en administración se denominaría las estrategias genéricas. Entonces, cuando ustedes piensen en eso y dicen, bueno, ¿de dónde es que nosotros vamos a desarrollar nuestra habilidad, nuestra diferenciación? ¿No? Recuerden que hay 3 estrategias básicas en el nivel gerencial, que es el liderazgo en costos, el liderazgo en productos y la familiaridad con los clientes.
Y usted puede tener una, máximo dos de esos elementos. Hasta ahora es lo que han encontrado las evidencias en el término de la gestión administrativa. Entonces, hay que analizar toda esa parte. Luego viene el concepto de lleno o vacío. Es decir, lo que plantea el Sun Tzu es, mire, sus energías, usted debe estar en plena capacidad de condiciones y debe buscar que su rival, que su competencia, ¿sí?, esté por el contrario bajo de fuerzas. Entonces, miren que en ese análisis del lleno o el vacío es donde ustedes deben encontrar esos elementos fundamentales, ¿cierto? Es, venga, ¿cuál es mi posición competitiva? ¿Sí? Porque una cosa es que usted haga la matriz de perfil competitivo, que fue lo que se hizo en las reglas militares, y ahora que usted lo plantee en términos de su posición. ¿Por qué? Porque usted tiene que atacar el mercado desde su fortaleza buscando aprovechar la oportunidad, que son las famosas estrategias FO, que son las estrategias ofensivas. Entonces, ahí es donde dice, usted tiene que buscar que usted tenga una fortaleza para atacar a su enemigo por la debilidad. Ahí es cuando habla del concepto de lleno y vacío. Luego habla de la forma del enfrentamiento, si es directo o indirecto, ¿sí? Entonces, ya ustedes han visto que hay diferentes formas de competir. Aquí no es únicamente directo o indirecto, ¿cierto? Entonces hay posiciones de fortalezas, hay posiciones defensivas, hay posiciones de flanqueo, y él lo habla en eso. Dice, entre el directo y el indirecto, entre el ortodoxo y el heterodoxo, hay varias opciones por desarrollar. ¿Sí? Y entonces aquí es donde sí llegamos a la DOFA. Cuando habla de 9 cambios, ¿sí?, es decir, esas estrategias genéricas, cuando usted las va a desarrollar y hace ese análisis DOFA, donde cruza las variables del macroentorno con las del microentorno, donde usted enfrenta sus fortalezas, debilidades frente a oportunidades y amenazas, es donde usted le surgen las opciones estratégicas. ¿Sí? Entonces ahí hablaríamos de que para conocer esos cambios que usted puede desarrollar estratégicamente, pues debería ser la matriz DOFA. ¿Sí? Estaríamos hablando de la distribución de medios, que estaríamos mirando cómo es que nosotros vamos a lograr luego desplegar la táctica operativa. Entonces miren que seguimos en este proceso. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? ¿Alguien está en desacuerdo con lo planteado? ¿Tiene otro concepto? Porque esto no es algo científico comprobado. Entonces, como les dije, estos son analogías que podemos hacer, pero no significa que es la verdad revelada. Así que podemos estar en discusión. Si alguien considera que hay algo por discutir, lo podemos hacer. ¿No estoy compartiendo? Sí. Bueno. Lady dice, no entendí 9 cambios. Cuando se habla de los 9 cambios, ¿sí?, dice, venga, esas formas de competir que yo puedo tener, ¿cómo es que yo lo puedo hacer? ¿Sí? Es decir, no hay una única manera de competir. Es decir, pueden haber variantes estratégicas que usted puede desplegar para competir. Y eso es lo que Sun Tzu lo llama los 9 cambios. ¿Aclaré algo, Heidi? Gracias. Bueno. Bueno, entonces, aquí cuando hablamos sobre la distribución de medios, entonces miren que ya tenemos la estrategia. Debajo de la estrategia, ¿qué sigue? Dice, tengo la estrategia. ¿Cómo hacemos para desplegar la estrategia? Ejecutarla. ¿Cómo llama eso en términos militares que todavía usamos?
la táctica y la operación. Es decir, lo que ustedes dicen, tengo que ponerla, ¿sí?, a funcionar. Y eso, como dice Álvaro José, es a partir de la táctica. Entonces, y Michelle también lo planteó. Entonces, cuando vamos al campo de batalla, dice Carolina, nos vamos a enfrentar, pero en ese campo, cómo nuestras 4P van a ser desplegadas. Entonces, ahí hablamos de la distribución de medios. Sobre la topología, mire que la topología y las 9 clases de terreno tienen algo en común, ¿sí? Cuando habla de la topología, ¿sí?, estamos hablando de los mercados. Es decir, ¿se acuerda que antes hablábamos del terreno? Pero entonces tenemos que analizar esos mercados, qué tan atractivos son, qué tan buenos son, qué tanto beneficio nos puede traer atacar ese mercado, ¿sí? ¿Qué tanto debemos luchar por ese mercado? Porque nosotros tenemos que tener claro hasta cuándo insistir en conquistar un mercado. Porque a veces nos lleva más el orgullo, ¿sí?, la arrogancia. A veces también tenemos que saber perder, que es lo que decía antes de empobrecerles. Es decir, si usted no está ganando la batalla, no está ganando la guerra, permanecer en ella lo va a empobrecer, ¿sí? Entonces, hay que saber retirarse. Entonces, parte de eso es que usted, antes de que entre en confrontación por un mercado, usted conozca los riesgos de ese mercado y las características de ese mercado. Entonces, esos dos términos de topología y la 9 clase de terreno lo que habla es eso: conozca muy bien ese mercado, sepa qué son los beneficios que puede obtener y hasta cuándo es que usted debe estar en proceso de competición. Bueno. Hay algo importante aquí, es esto de el arte de atacar mediante el juego, ¿sí? Pues miren que ahí viene el tema del precio, muchachos, ¿sí? En mercadeo, atacar con fuego es el precio. Usted tiene que saber atender muy bien esa parte. Usted tiene que medir las consecuencias. Usted tiene que saber de qué lado está el viento. Dice, es un súper. Usted dice, bueno, la capacidad financiera que nosotros tenemos nos permitirá competir con precios. Los márgenes que tenemos nos lo dará, ¿sí? Tenemos la suficiente capacidad de resistir un ataque en contra cuando se nos devuelva el viento. ¿Cómo vamos a hacer para hacer eso? Entonces, yo siempre que hablo desde este tema, siempre digo, ojo con el precio. Lo más fácil de modificar de las 4P es el precio. Las grandes cadenas hacen descuentos semanales de ciertas categorías y a veces hacen momentos donde toda la tienda se pone en descuento o la mayoría de descuentos de la tienda, ¿sí? Hay una pregunta que me hacen y es: ¿la estrategia y las tácticas son diferentes para un producto que apenas se va a lanzar al mercado a uno que ya está? Sí. ¿Por qué? Porque cuando usted va a entrar a un mercado y en el mercado existen otros competidores, usted pues parte de unas grandes debilidades. La primera es que nadie lo conoce, nadie sabe de su alternativa, ¿cierto? Mientras que en un mercado donde usted ya está, así no sea el líder, ya hay cierto reconocimiento de su marca, ya hay cierta percepción de valor de su marca. Y entonces, cuando usted va a ingresar al mercado, usted va a tener que analizar muy bien la competencia, ¿cierto? Y usted va a tener que determinar a cuál de esos competidores va a enfrentar, o si usted, por el contrario, va a buscar atender un mercado que no está siendo satisfecho. O sea, esas son formas diferentes. Cuando usted ya está en el mercado, usted ya tiene un enfrentamiento con uno o varios competidores por un mercado. Entonces, y ya tiene cierta experiencia. Por lo tanto, no es lo mismo definir ingresar a un mercado que desarrollar estrategias, por ejemplo, de crecimiento de mercado. Entonces, usted puede ahí ampliar productos, se puede desarrollar producto o puede
penetrar, ¿cierto? Mientras que cuando usted no está en el mercado, usted lo que va a desarrollar es mercado. Entonces miren que son definiciones estratégicas diferentes. Y si hay que hacer el mismo análisis, yo tengo que analizar, lo que yo les digo es que ya en lo interno, comercialmente tengo más debilidades. ¿Por qué? Porque fortalezas todavía no son reglas. Posiblemente yo tenga elementos que pueden convertirse en fortaleza, porque en concepto de marketing la fortaleza es aquel factor relevante para el cliente donde yo tengo un buen desempeño. ¿Sí? Pero si yo todavía no estoy, no se me puede evaluar el desempeño, no puedo hablar de fortalezas. Puedo decir que se puede convertir, puede ser reconocido como fortaleza, pero usted puede decir, tengo estos elementos que me van a hacer fuerte, pero todavía no lo es. ¿Sí? Entonces, gracias por las preguntas, Caro Michelle. Bueno, y por último se habla de la concordia y la discordia. Entonces, en esto de la concordia y la discordia, ¿sí? Hay algo importante, ahí se habla de los espías. ¿Sí? Si hablamos de espionaje industrial, eso, las leyes globales, ¿sí? Lo tienen como un delito. Por lo tanto, deberíamos hablar de la inteligencia comercial, ¿sí? De la inteligencia competitiva. Pues cuando se habla de la concordia y la discordia, lo que se busca es precisamente conocer qué es lo que están haciendo los demás, cuáles son sus planes, etc. Y Sun Tzu ahí habla de los espías. Pero hoy, como les digo, no podemos hablar de espías, aunque hay formas de hacerlo de manera legal, ¿sí? Pero lo mejor es que hablemos de inteligencia competitiva. Entonces, ahí en la inteligencia competitiva tenemos que tener un buen sistema de información y a partir de benchmarking aplica, ¿sí? Pero recuerde que el benchmarking no solamente es con mi competidor, el benchmarking es el mejor que haga eso, no importa la industria. Entonces yo quiero mejorar la parte de distribución. Entonces quizás yo me pueda asociar con alguien muy bueno. Por ejemplo, a veces las compañías de refrescos tratan de asociarse con las compañías de isotónicas. Dice, el isotónico dice, yo no tengo tanta fuerza, así que una compañía de refrescos puede hacerlo de mejor manera. Voy a mirar eso y a veces hasta se hacen aliados estratégicos. Muy bien, Álvaro José, Gatorade con Postobón. Entonces, todo eso es lo que debemos analizar y trabajar. Pues digamos que esto es, en general, el análisis y la relación de esos elementos del arte de la guerra con el marketing. No sé si ustedes tengan alguna pregunta al respecto. Ya, pues tengo 3 minutos. Si alguien tiene una pregunta, este es el momento de hacerla. Bueno, les agradezco mucho. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta relación y que pues les sirva para su pensamiento estratégico. Este ejercicio lo hacemos en el programa de Mercado de Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente con nuestros estudiantes de Mercado y Negocios Internacionales. Bueno, preguntan que en el libro se habla del engaño, ¿cierto? Es precisamente no tener al competidor, o sea, al competidor no le podemos revelar toda nuestra estrategia, ¿sí? Tenemos que mostrarle a él ciertas cosas, pero que no nos descubra rápidamente la estrategia, porque si no, entonces vamos a tener dificultades. Entonces ahí es donde se habla del engaño, es decir, mostrarnos que estamos distantes cuando estamos cerca. Es decir, si vamos a hacer un lanzamiento, que los competidores perciban que ese lanzamiento se va a demorar, ¿sí? Y cuando estemos cerca, lejos, decir, bueno, ya vamos a hacer el lanzamiento, todo ese tipo de elementos. Así que de eso se trata, de adelantarnos a ciertas cosas, de mostrarles cosas y confundir al enemigo siempre ha sido una clave importante, y no solamente en la guerra, sino en marketing. Gracias a ustedes por sus comentarios positivos, por sus agradecimientos.
Gracias, Gustavo. Gracias, Laura. Bueno, gracias a todos ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Que tengan buen día. Bueno, muchas gracias al profesor Eduardo Castillo por su participación en este evento. Al final hacemos como un panel de preguntas con los dos expositores. Mil gracias por su participación. Vamos a dar paso ahora a nuestro segundo conferencista del día de hoy. Es el profesor Héctor Hernández Chávez, licenciado en Mercadotecnia, maestro en Ciencias Administrativas con especialidad en Mercadotecnia, ambos títulos de la Universidad de Colima. Es profesor por horas de la Facultad de Economía y es el director de Alcance, la Agencia de Investigación de Mercados. Es coordinador y profesor en la licenciatura de Mercadotecnia en la Escuela de Mercadotecnia y lleva 6 años como docente de la Universidad de Colima. Profesor Héctor Hernández, una cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro evento del día de hoy. Le damos paso para que usted siga el auditorio, lo vamos a nombrar como coorganizador, ya está nombrado, ya puede hacer uso tanto del audio como de la pantalla. Muchas gracias por su participación. Profesor Héctor ya tiene todos los privilegios de presentador. No se le está escuchando, profesor Héctor, para que por favor revise su micrófono. Tiene el micrófono apagado. Héctor, ¿podrías por favor revisar? Tienes el micrófono activo, pero no te escuchamos. ¿Podrías revisar tu equipo para ver por qué no te estamos escuchando, por favor? Buenos días. Tratar de configurar el audio por la computadora. Buenos días. ¿Se escucha ahora sí? Sí, profesor, muchísimas gracias, bienvenido. Ah, una disculpa, eran mis audífonos que no lograron conectarse muy bien al equipo, yo creo. Bien, como les comentaba, un placer estar con ustedes el día de hoy. Ya hicieron el favor de presentarme. Eh, quiero compartirles un poco acerca de lo que es el comportamiento del consumidor y cuál es la importancia de digamos que en todos los elementos de mercadotecnia propiamente dichos. Si bien voy a comenzar a presentar mi pantalla.
No se me permite presentar mi pantalla. En la parte inferior, profesor Héctor, dice silenciar, iniciar video y luego dice compartir. Ahí en Tengo, ¿está bloqueado? ajá, está bloqueado. Ah, perdón. Ya Profesor Jorge. no, ya reviso, segundo. Ok. Probemos de nuevo, por favor. Listo, creo que ya. Ok. Gracias. No, gracias a ustedes. Ahí ya está apareciendo, ya apareció. Ok, muchísimas gracias. Bien, entonces les comentaba, vamos a hablar un poco acerca de la importancia del comportamiento del consumidor. Al momento que yo estoy presentando en mi navegador, no puedo yo estar revisando el chat. Si gustan, podrían ustedes hacer las preguntas de manera directa o nos esperamos hasta el final para la sesión, como lo comentó el profesor, yo no tengo ningún problema. Entonces, ya les hablaron un poquito acerca de mí. Mi nombre es Héctor Hernández y bueno, aquí quiero contarles un poquito acerca de que yo me considero un apasionado por la investigación y sobre todo por lo que es el marketing, pero originalmente no fue así. Digamos que yo tenía otra formación cuando estuve en preparatoria y bueno, diferentes variables y diferentes mm, percepciones me enviaron a lo que es mercadotecnia y bueno, yo sin saber lo que era marketing en aquel entonces, pero bueno, hoy en día nos dedicamos un poco más hacia la cuestión de la investigación, de realización, sobre todo de estrategias de mercadotecnia y bueno, también nos dedicamos un poquito más a hacer perfiles del consumidor, que es precisamente a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar hablando acerca del comportamiento del consumidor y quiero comenzar con esta pequeña cita donde menciona, hablar del comportamiento del consumidor es hablar de la conducta humana. Si bien nosotros sabemos, mercadotecnia se encarga precisamente de analizar el mercado. Y bueno, ¿quiénes conforman el mercado? Pues un grupo determinado de personas. Entonces, al momento que nosotros estamos analizando la conducta o el comportamiento del consumidor, vamos a analizar de alguna manera cuáles son los rasgos más significativos de la conducta humana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de analizar el comportamiento del consumidor e incluso para comenzar a hacer un perfil del mismo? Bueno, hay que tener en cuenta en este caso que a partir o a mediados de los años 60, el mercado dio un giro hacia la cuestión de la orientación y la investigación del mismo. Acuérdense que nosotros tenemos o hemos venido analizando diferentes orientaciones que han tenido el mercado. Acuérdense que teníamos una orientación al producto, a las ventas y bueno, actualmente tenemos el enfoque precisamente del mercado o la mercadotecnia. Fue hasta ese momento que comienza a estudiarse el comportamiento del consumidor para identificar cuáles eran los elementos, incluso cuáles eran las demandas que tenía el mercado para que nosotros pudiéramos fabricar, por ejemplo, un determinado producto o un determinado servicio, ¿sí? También analizamos nosotros el comportamiento del consumidor precisamente para identificar de cómo van a reaccionar los consumidores a los diferentes mensajes publicitarios. Actualmente nosotros podemos encontrar diferentes medios en los cuales podemos mover o establecer nuestras estrategias de comunicación con nuestros consumidores, con nuestro público objetivo, ¿sí? Y por último, vamos nosotros a tratar de entender cuáles son los motivos de compra de nuestro consumidor. Todo esto con el objetivo principal de poder generar estrategias que sean efectivas hacia un mercado concreto. Ya lo mencionó ahorita el profesor Eduardo en su conferencia de el arte de la guerra. Precisamos nosotros para que una estrategia tenga éxito, ahora sí que debemos estudiar cuáles son las características mínimas indispensables que tiene mi mercado para enfocar todos nuestros esfuerzos de mercadotecnia, en este caso, producto, precio, plaza y promoción, ¿sí? Y que lleguen precisamente a nuestro mercado objetivo. ¿De acuerdo? Y bien,
Esta es la definición como tal, nos la marca el autor Philip Kotler, que el comportamiento del consumidor no es otra cosa más que la conducta de compra de los consumidores finales. Aquí nosotros vamos a analizar individuos, hogares que compran servicios o productos para su consumo personal. Cabe aclarar, también nosotros nos podemos enfocar hacia identificar el comportamiento del consumidor de un mercado industrial. Sin embargo, para fines de esta charla nos vamos a enfocar únicamente al mercado de consumo. ¿De acuerdo? Y bueno, dentro de lo que sería el centro del comportamiento del consumidor, nosotros vamos a analizar, o digamos que las principales actividades que tiene un mercadólogo es precisamente el analizar las necesidades y los deseos, pero en este caso nosotros queremos ir todavía más allá. Queremos precisar cuál es la forma que tiene de pensar el consumidor al momento que va a realizar una compra. E incluso podemos identificar también nosotros cuáles son esos momentos en los cuales se va a llevar a cabo la misma compra, ¿sí? Y para eso nosotros vamos a poder analizar también las emociones, los sueños e incluso las mismas aspiraciones que tiene el mismo consumidor, ¿sale? Entonces, digamos que el objetivo principal que nosotros vamos a perseguir al momento de realizar este análisis o este perfil del comportamiento del consumidor es que tenemos que dar o deberíamos dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué compra el consumidor? ¿Dónde compra? ¿Cómo y cuánto compra? ¿Cuándo lo hace? Y sobre todo, ¿por qué lo hace? ¿Sí? Estas preguntas, a pesar de que parecen sencillas al momento de responder, realmente implican un grado de complejidad porque en muchas ocasiones no es o no tienen las respuestas de manera, ¿cómo llamarlo? De manera sencilla o no las tienen a la mano para decir qué compran o cada cuándo compran, ¿sí? Si yo les preguntara ahorita, jóvenes, ¿por qué ustedes compran como compran? ¿Sí? O cuáles son los factores que determinan que ustedes realizan una determinada compra, ¿sí? Al momento de que yo preguntarles, muy probablemente pocos van a saber responder a cada una de las preguntas o habrá alguien que responda, yo compro porque sí. Bueno, a lo mejor esa es la respuesta más sencilla. Sin embargo, hay todo un trasfondo de esa respuesta que tiene el mismo comportamiento del consumidor, que tiene el consumidor como tal. Pensé que alguien iba a hacer una pregunta. Bien, entonces, conocer los porqués del comportamiento de compra no es sencillo. Lo que les comentaba, a menudo estas respuestas están muy ocultas en el cerebro del consumidor. Entonces, para tratar de llegar a esas respuestas, sí tendremos que investigar y analizar diferentes elementos, diferentes variables que en conjunto me dan el perfil del comportamiento del consumidor. Ahorita vamos a ver cuáles son esos factores que determinan el comportamiento del mismo consumidor y de alguna manera pretendo que ustedes vayan haciendo como una especie de introspección y analicen ustedes cuál es el patrón de compra que tienen actualmente y bueno, vamos a ver estas variables para cada uno de ellos. Entonces, el rol del mercadólogo en principal es como objetivo es investigar estas decisiones de compra de los consumidores con gran detalle. Sin embargo, aquí nosotros nos vamos a enfocar un poco más hacia la mente de los mismos consumidores, hacia la mente de mi segmento de mercado, ¿sí? Entonces, aquí hay que entender un elemento muy importante. La mente humana no trabaja de manera lineal, ¿sí? Hay que eliminar la idea de que la mente funciona como una computadora en donde tiene diferentes compartimientos en los cuales están guardadas las marcas, los logotipos, los isotipos, ¿sí? E incluso empaques que sean reconocibles. Hay que eliminar eso de la mente porque al final de cuentas nosotros lo que vamos a hacer es buscar todos estos elementos. Les digo lo que les comentaba, la mente no funciona de manera lineal, entonces vamos a tener que buscar en ciertas partes del comportamiento, del perfil del consumidor para que nosotros podamos crear una estrategia como tal, ¿de acuerdo? Bien, para que nosotros podamos seguir estos elementos o analizarlos, existe un modelo de conducta del consumidor final.
obviamente cada uno de nosotros cuando adquirimos un producto o un servicio, siempre estamos tomando decisiones, ¿de acuerdo? Obviamente esas decisiones van a depender también del tipo de producto que nosotros queremos comprar. Supongamos que ustedes quieren comprar a lo mejor un chicle, muy probablemente no van a hacer mucha comparación con las diferentes marcas de chicle que existen en el mercado. Pero bueno, si yo les dijera, van a comprar una computadora de una marca, por ejemplo, de Apple, que sabemos que cuestan miles de dólares, entonces ahí va a intervenir este modelo de conducta del consumidor, en donde nosotros vamos a hacer diferentes comparativos, vamos a comenzar a tomar diferentes decisiones y obviamente, digamos que las estrategias o el marketing mix propiamente dicho van a influir de manera directa también en nuestra conducta para poder comprar ese producto, ¿sí? Y bueno, se los explico de una manera más visual. Aquí tenemos nosotros, este es el modelo de conducta del consumidor final, ¿sí? En el centro vamos a manejar nosotros a nuestro consumidor, ¿sí? Y aquí lo colocamos como la caja negra del consumidor o la mente del consumidor. Y bueno, el consumidor siempre está expuesto a diferentes estímulos. Llamémosle nosotros estímulos de marketing, que son producto, precio, plaza, promoción. Podemos nosotros, está sujeto a otros estímulos que como lo mencionaron también en la conferencia pasada, tenemos las variables incluso del macroentorno, pero al mismo tiempo nosotros debemos considerar que el propio consumidor tiene características personales que van a afectar también de manera directa a este proceso de decisión de compra, ¿sí? Todos estos elementos se conjugan en la mente del consumidor y al final de cuentas el consumidor es quien va a decidir la selección del producto, la selección de la marca, ¿sí? La selección del distribuidor, el momento de la compra y el monto de compra. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que todos estos estímulos van a ir directamente hacia la mente del consumidor y el consumidor lo que hace es crear o más bien tomar diferentes decisiones de acuerdo a todo lo que está viendo y obviamente también de acuerdo a la misma personalidad que tiene el propio consumidor. ¿Sale? Entonces, nos vamos a enfocar ahorita, se supone que ya nosotros tenemos digamos, visto o arraigado todos los elementos que son los estímulos de marketing, el marketing mix, el macroentorno, el microentorno, pero ahora nos vamos a enfocar directamente a estas características del propio comprador. ¿Cuáles son estas características del consumidor? Bueno, estas características influyen marcadamente en diferentes factores y algunos de ellos son el factor cultural, el factor social, los factores personales e incluso los mismos factores psicológicos. Nosotros lo podemos ver en este mismo diagrama. Dentro de los factores culturales, nosotros tenemos las variables como cultura, subcultura e incluso la clase social, ¿sí? Voy a hablar rápidamente de estas variables, para que nosotros vayamos tomando en cuenta de qué manera afectan directamente al comportamiento del consumidor. Si ustedes se fijan, tenemos incluso en este mismo diagrama, vamos nosotros de elementos que podrán ser de carácter muy general hacia elementos que son muy específicos y propios del mismo comprador, ¿de acuerdo? Los culturales vamos a tomar los que son variables de carácter general y obviamente las variables psicológicas ya son variables específicas del propio consumidor. Entonces, dentro de las variables culturales, nosotros tenemos la parte de la cultura, que en este caso no son otra cosa más que el conjunto de valores, percepciones, deseos y comportamientos básicos que un miembro de la sociedad aprende, ya sea de su familia, perdón, o incluso de otras instituciones, llámese también escuela, incluso la misma religión. Dentro de la subcultura, estos son grupos de personas que comparten sistemas de valores basados en experiencias, situaciones comunes en sus vidas. Aquí nosotros podemos tomar un ejemplo de la religión. La religión es una forma de subcultura. Y por último, tenemos la clase social, que no son otra cosa más que las divisiones
relativamente permanentes y ordenadas de una misma sociedad, ¿sí? En este caso, los miembros también de una clase social comparten diferentes valores, intereses y conductas similares. Un ejemplo, yo puedo ser, bueno, en este caso yo soy mexicano, ¿sí? Y tengo la cultura propia del mexicano, ¿de acuerdo? Y supongamos que en este caso mi subcultura vaya a ser mi religión. Voy a poner una religión que no es, o bueno, que hasta el momento yo no conozco muchas personas aquí en Colima que la ejerzan, por ejemplo, que sea de la religión judía, ¿sí? Y bueno, dentro de mi clase social voy a ser una persona, a lo mejor con una clase social, vamos a llamarlo media alta, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, estos elementos o estas variables culturales me van permitiendo poco a poco ir de alguna manera segmentando al consumidor. Obviamente, aquí nosotros vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que ya mi religión, en este caso judío, ya involucra un comportamiento específico, ¿sí? En este caso, sabemos nosotros que los judíos tienen una dieta específica, si no mal recuerdo es la kosher. Entonces yo voy a hacer mis compras a lo mejor pensando en esta dieta en particular que estoy siguiendo. ¿Sí me explico? Entonces, estas son las variables que nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, de manera básica para comenzar a ir perfilando a mi consumidor. ¿De acuerdo? Obviamente existen todavía más variables con relación al comportamiento del consumidor. Este es como un curso, un mini curso express de lo que vendría siendo el comportamiento del consumidor, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver estas mismas variables y bueno, parte importante de los factores culturales es que estos ejercen una gran y profunda influencia sobre el comportamiento del consumidor. Y obviamente estamos tomando los factores culturales porque de alguna manera son los que nosotros comenzamos a aprender desde pequeños, ¿sí? Ya después nosotros vamos tomando, en este caso, como las variables sociales, ¿sí? Conforme vamos creciendo, vamos teniendo diferentes tipos o nos vamos relacionando con diferentes personas. Aquí nosotros vamos a hablar incluso de los grupos de referencia, los grupos de pertenencia, los grupos aspiracionales. La familia también es un factor social que interviene muchas veces en el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, si nosotros tomamos como primera instancia los grupos de pertenencia, estos grupos sociales también son a los cuales nosotros formamos parte, ¿sí? Llámese la familia, llámese la escuela, llámese la iglesia, e incluso los mismos grupos deportivos también van a ser nuestros grupos de pertenencia. Cuando nosotros analizamos el comportamiento del consumidor, nos enfocamos a lo mejor también en cuáles son los grupos en los que estas personas se relacionan. Por ejemplo, no sé si han visto a lo mejor cuando ustedes responden un cuestionario para una investigación, vamos a suponer que del cine, por ejemplo, ¿sí? ¿Con quiénes visitan más frecuentemente el cine? Pareja, amigos, familiares. Ese tipo de preguntas nos sirven a nosotros para ir perfilando precisamente al propio consumidor. Obviamente, los grupos de referencia, estos grupos nos van a servir solamente como una forma de comparación o evaluación dentro de un conjunto de individuos con quienes se identifica una persona. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una compra de algún libro, ¿sí? Yo en lo particular leo, pero leo poco, ¿de acuerdo? Sin embargo, tengo a una amiga que ella es una consumidora habitual de libros. Entonces, si yo quiero comprar un libro, le pregunto, oye Eli, quiero comprar un libro de, no sé, una novela de detectives, de ciencia ficción. Ella me dice, ah, bueno, compra este libro de tal autor. Entonces, para mí, esa persona puede ser un grupo de referencia a la cual yo le voy a consultar con relación a lo que ella sabe. ¿De acuerdo? Entonces, se utilizan también estos grupos de referencia sobre todo para dar seguridad al consumidor respecto al uso de un producto. En mi caso, yo le estoy preguntando a ella cuál sería un libro
de acuerdo a la temática que le estoy preguntando, que a ella le gustó y que muy probablemente a mí también me vaya a gustar. ¿De acuerdo? Entonces, estos son directamente mis grupos de referencia. Y después tenemos el grupo aspiracional. Obviamente aquí ya son grupos en lo que los consumidores desean adoptar. Ojo, no forman parte, ¿sí? Son grupos aspiracionales. Yo quisiera formar parte de ese grupo, pero para que yo pueda formar parte, voy a adoptar ciertas normas y comportamientos de ese grupo de los cuales yo aspiro a asociarme en algún momento determinado, ¿sí? Y bueno, hay que mencionar que en ocasiones tomamos ese comportamiento de ese grupo, pero sin llegar a pertenecer, a dicho grupo, ¿sí? Y bueno, ya por último, nosotros tenemos directamente a nuestra familia, y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó cuando comencé a ver qué era lo que yo compraba directamente en el súper. Pues yo echaba, por ejemplo, mi detergente, mi suavizante para la ropa, y dije, bueno, ¿por qué estoy comprando de esta marca? ¿Sí? Cuando acompaño a mi mamá en alguna ocasión a las compras del supermercado, entonces yo veo que echa la misma marca. Entonces, de alguna manera, yo tengo como referencia a mi mamá que ese producto o esa marca en particular es la que ha venido usando durante años y por ende yo estoy adoptando la cultura de mi familia en ese proceso de compra. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Y bueno, estos factores sociales en el comportamiento de una persona siempre influyen muchos grupos pequeños como los grupos de pertenencia, de referencia y por último los aspiracionales. Y bueno, dentro de las mismas variables que nosotros vamos a analizar ahora del aspecto personal, nosotros nos encontramos también o podemos analizar las etapas y la edad del ciclo de vida de una persona, ¿sí? La misma ocupación e incluso la situación económica. No es la misma forma con la que ustedes compran actualmente como la que van a comprar a lo mejor dentro de unos 5 o 10 años más adelante, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la parte de la ocupación se menciona que el trabajo de una persona influye en los bienes y servicios que va a adquirir. Y bueno, voy a poner mi ejemplo. Yo soy mucho de dar ejemplos hacia mi persona. Cuando yo comencé a dar clases de manera formal en la Universidad de Colima, pues yo prácticamente tenía entre 27 y 28 años, una edad en la que no sabemos si todavía somos adultos, jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, mi forma de vestir siempre es como pantalón de mezclilla, Converse y camisas desfajada y con la manga remangada, ¿no? Pero bueno, esa es mi forma personal de vestir. Cuando yo comienzo a impartir clases en la Universidad de Colima, yo veía a los profesores, obviamente más grandes, con pantalón de vestir, con zapato de vestir, con camisa, fajado, y dije, no, yo en mi guardarropa tengo a lo mucho 2 pantalones de vestir, las camisas, pues esas sí cumplo, pero perdón, zapato de vestir, yo casi no uso. Entonces, mi ocupación me llevó a generar esa compra que yo necesitaba para llevar a cabo mis actividades, para que mis alumnos me vieran, ok, es el profesor, ¿sí me explico? Entonces, ahí es donde interviene esa parte de la ocupación e incluso la misma situación económica, en este caso, va a influir, pero sobre todo en la selección de productos. Y como les comentaba yo, la edad y etapa de ciclo de vida de una persona también influye. En muchas ocasiones, y este es un ejemplo que les traigo a ustedes, en muchas ocasiones se ha mencionado que los hombres nunca dejamos de ser niños porque siempre estamos comprando juguetes. Sin embargo, nuestros juguetes se vuelven de alguna manera más sofisticados con el paso del tiempo, ¿sí? Y bueno, hagan de cuenta, bueno, a mí me gusta mucho este tema de los superhéroes, pero bueno, tenemos este ejemplo, son juguetes probablemente de unos, ¿qué les gusta? Unos $10 aproximadamente, y tenemos estos otros que va enfocado a otro tipo de mercado, pero bueno, al final de cuentas no dejan de ser figuras de colección, no dejan de ser juguetes, pero estas ya tienen un grado más de detalle, ¿sí? Estas muy probablemente sean las que yo compraba cuando era pequeño, sin embargo, ya por mi estilo de vida,
por la edad que tengo, ya puedo darme el lujo de comprar estas figuras en particular. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta aquí? Y bueno, dentro de los factores psicológicos que nosotros tenemos que analizar, viene la parte de la motivación, la percepción, el aprendizaje e incluso las mismas creencias y actitudes. Cuando hablamos de motivación, digamos que estos son impulsos muy fuertes que debe tener una necesidad o un deseo de un consumidor con relación a un producto o un servicio en particular. Sin embargo, este impulso debe ser lo suficientemente apremiante como para que el consumidor pueda hacer una búsqueda de su producto y pueda satisfacer esa necesidad o ese deseo. Cuando hablamos nosotros de la percepción, es el proceso por el que las personas seleccionan, organizan e interpretan la información que se le está dando por diferentes estímulos. Estos pueden ser ya sea internos o externos. Y nosotros también tenemos en la cuestión del aprendizaje que van a ser aquellos cambios en la cultura de un individuo como resultado de una experiencia, ¿sí? Supongamos que ustedes compran un producto y ese producto a lo mejor les sale defectuoso. Muy probablemente su aprendizaje va a ser, yo ya no vuelvo a comprar ese producto porque salió defectuoso. Esa es una línea. La otra puede ser, ok, a lo mejor hubo algo en el proceso del envío, por ejemplo, del producto, que llegó en mal estado, ¿sí? Me voy a animar a comprarlo nuevamente. ¿Me explico? Hagan de cuenta, hace pues algunos años yo tenía un automóvil de la marca Peugeot y mucha gente me decía, ¿sabes qué? El Peugeot sale muy malo, la suspensión se truena rápidamente, no te aguanta, sus servicios son muy caros. Sin embargo, yo tuve el automóvil prácticamente 10 años y a mí nunca me dio una falla fuera de lo normal de llevarlo a mantenimiento a la agencia. Pero bueno, para mí el aprendizaje fue, ¿sabes qué? Muy probablemente me llegue a comprar un carro de la misma marca, pero cuando vuelva a tener el dinero para comprarlo, ¿sí? Porque son automóviles, o yo considero que es un automóvil algo caro, ¿de acuerdo? Y bueno, ya hablamos nosotros de estas variables, de estos factores que intervienen directamente en las decisiones del consumidor o que son elementos que nosotros tenemos que analizar sí o sí para poder comenzar a perfilar a nuestro mismo consumidor, a nuestro segmento de mercado. Pero ahora, ¿de qué manera toma decisiones el comprador? Entonces, vamos a ver nosotros este proceso de decisión de compra. Son diferentes fases por las cuales pasa el mismo consumidor y tenemos nosotros que en primera instancia tenemos el reconocimiento de una necesidad. Aquí el consumidor identifica que hay una necesidad no cubierta o que hay un deseo que tiene con relación a un producto o un servicio y bueno, esta necesidad o este deseo se puede despertar a lo mejor por estímulos igualmente tanto internos del propio consumidor como los mismos estímulos externos que tienen a lo mejor con las cuestiones publicitarias de una marca en particular, ¿sí? Una vez que se despierta ese estímulo que dice, ¿sabes qué? Necesito o requiero o deseo una computadora con estas características, entonces pasamos a la siguiente fase, en donde el consumidor va a buscar información del producto que él considera que necesita o que desea para satisfacer esa necesidad. Entonces, dentro de la búsqueda de información, obviamente va a depender qué tan fuerte sea el estímulo. Supongamos que el estímulo sea lo suficientemente fuerte como para decir, necesito una computadora, quiero una computadora. ¿De qué características? De estas características. Entonces, como ese estímulo ya se convirtió en un estímulo lo suficientemente fuerte, entonces va a comenzar con la búsqueda de información del producto en particular. Entonces, puede buscar la información de una marca o de diferentes marcas en particular, ¿sí? Lo que nos va a llevar, en este caso, a consultar diferentes fuentes, ya sea fuentes personales, fuentes comerciales, fuentes públicas e incluso fuentes experimentales para tener la mayor información posible y en la medida poder tomar una decisión con relación a la compra que va a realizar, ¿de acuerdo?
una vez que ya tiene toda la información respecto del producto, en este caso de la computadora, seguimos nosotros con la evaluación de alternativas. ¿Qué van a ser las evaluaciones de alternativas? Aquí el consumidor va a identificar con toda la información que ya obtuvo, cuál es la opción que mejor le conviene, ya sea por la marca, por el precio, ¿sí? Y aquí es donde comienza a tomar este tipo de decisiones en donde, bueno, esta computadora me ofrece estas características, pero el precio es a lo mejor un poco elevado, ¿sí? O bueno, esta otra marca está casi al mismo precio, pero a lo mejor me ofrece, no sé, meses sin intereses para hacer el pago del producto. Entonces, es cuando ya interviene el proceso propiamente de comenzar a tomar esa decisión para la compra de un producto en particular. Y bueno, ya directamente cuando hablamos de la decisión de compra, aquí durante la evaluación, el consumidor incluso calificará a las marcas y va a desarrollar esa intención de compra. Obviamente, la decisión de compra será adquirir la marca, en este caso, que mayor preferencia o que mayor beneficios le dé al propio consumidor, ¿sí? Y por último, tenemos nosotros la conducta post-compra, que obviamente una vez efectuada la compra, el consumidor va a quedar satisfecho o podrá quedar insatisfecho dependiendo, en este caso, de dos variables en particular. Aquí nosotros podemos mencionar que si el consumidor está insatisfecho o no, va a depender mucho de las siguientes dos variables, de la expectativa que tiene el consumidor con relación a un producto o un servicio e incluso con el desempeño que le va a dar ese producto en particular. Digamos que si la brecha entre la expectativa, o sea, lo que pensaba que iba a ser el producto y el desempeño, como realmente está funcionando ese producto en particular, si esa brecha es muy separada, muy lejana, entonces muy probablemente el cliente va a estar insatisfecho. De lo contrario, si la expectativa, como esperaba que funcionara el producto de acuerdo con el cliente y el desempeño del mismo se comportan, digamos que de alguna manera similar, entonces en ese momento o esa brecha va a ser todavía más corta. Entonces, en ese momento nosotros podemos mencionar que el cliente va a estar satisfecho. Entonces, nosotros lo vamos a medir con estos dos elementos, la expectativa del consumidor y el desempeño del producto, ¿sí? Esto nos da como resultado la disonancia cognitiva, que no es otra cosa que la molestia del comprador es causada por un conflicto posterior a la compra. No sé si a ustedes en algún momento les ha pasado que querían un producto, lo querían tanto, al momento en que lo tienen, ya preguntan, ay, no sé si debería comprarlo, ¿sí? Ese sentimiento que tienen de a lo mejor de incertidumbre, de duda con relación a la compra que acaban de realizar, se le llama disonancia cognitiva, porque a lo mejor no se sienten que estén tan satisfechos por haber realizado la compra. E incluso se podría mencionar que puede darse el factor de, bueno, yo compré una marca en particular, pero ya me quedo con la duda de si la otra tiene un mejor desempeño de la marca que yo acabo de adquirir. Entonces, a ese sentimiento se le conoce como disonancia cognitiva y por eso pongo estos dos ejemplos en particular, tanto de un Xbox, por ejemplo, y un Play, como con la marca de Apple y la marca de Android en cuanto a sistemas operativos. En ocasiones dices, Generalmente todos experimentamos esa duda posterior a la compra, ¿no? ajá, Todos experimentamos esa duda posterior a la compra, de si nos fue bien o no fue mal, ¿no? Hicimos es un buen correcto, negocio, mal negocio. es correcto. Sí, al final nosotros tenemos ese sentimiento, ¿sí? Y bueno, habrá quienes ya con mayor seguridad dicen, sí, sí, me parece genial, pero bueno, todo va a depender también tanto de la expectativa que tiene el consumidor por el producto como el desempeño del mismo, ¿sí? Y bueno, a manera de conclusión y ya para dar un cierre a este tema en particular, obviamente les comento, tomé
en este caso, los elementos que consideré que fueran más importantes para esta charla, que fueran más apremiantes en cuanto ustedes tuvieran esta información. Y bueno, de entrada, el conocer nosotros el comportamiento del consumidor, la importancia que tiene es que nos va a ayudar incluso a nosotros a definir los principales clientes. Ya de algún momento vamos nosotros a poder, vamos a poder, perdón, identificar cuáles son las características indispensables que va a tener mi segmento de mercado para yo comenzar digamos que, definir una estrategia en particular, las estrategias de mi producto, de mi precio, de mi plaza, ¿sí? Y que vayan enfocadas a a un mercado en particular. ¿Adelante? Ok. ¿Sí? Y esto mismo nos va a ayudar a determinar las estrategias de mercadotecnia y sobre todo a tener mayor comunicación o una comunicación eficiente con mis clientes. ¿Por qué? Porque se supone que yo ya conozco quiénes son, cómo se comportan y bueno, ya pude dar respuesta yo a qué compra, cómo compra, por qué compra. Incluso ya una vez que identifico el perfil, las características, sé cuáles son los medios que utiliza incluso para comunicarse, entonces yo puedo crear una estrategia a lo mejor en redes sociales e incluso puedo saber cuál es el lenguaje, la jerga que utiliza para comunicarse por medio de redes, por ejemplo, ¿sí? Y uno de los ejemplos que me gusta mucho, mucho dar con relación a este tipo de estrategias de comunicación, la marca o la empresa de Netflix, yo lo considero que es una de las pioneras en cuanto al community manager, porque maneja un lenguaje que prácticamente todos los internautas entendemos, y obviamente se expresa y responde a veces a los comentarios de todas las personas que colocan ahí información en sus cuentas, en sus redes sociales, y bueno, es una forma de estar directamente ligado con el consumidor. Y bueno, un estudio importante que hizo la compañía fue que muchos, por ejemplo, cuando comenzó a salir la plataforma de Disney Plus, los mismos usuarios de Netflix les decían, ¿sabes qué? Sí contraté Disney Plus, pero todavía tengo una suscripción con Netflix. No pienso dejar Netflix. Entonces, eso fue digamos que información apremiante que tuvo la plataforma para poder incluso llegar a considerar otras estrategias más adelante y que bueno, al final de cuentas, Disney es un competidor directo de Netflix, pero bueno, dicen por ahí, el que pega primero, pega dos veces. Y a pesar de que va ganando un poco más de participación en el mercado a la plataforma de Disney, Netflix se mantiene en el mismo lugar. Y bueno, por mi parte, jóvenes, sería todo. Muchas gracias por tu atención. Cualquier duda, aquí te dejo mi correo electrónico. Al mismo tiempo, dejo mi red social de Facebook. Me pueden encontrar como Héctor Hernández Chávez. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Héctor. Agradecemos bastante tu intervención. Fue muy interesante, muy ilustrativa. Y a partir de este momento queremos leer aquí en el chat las preguntas que los participantes tengan para ti, profesor. Adelante, chicos y chicas, por favor, pueden escribir sus preguntas y con mucho gusto se las haremos al profesor Héctor para que se las conteste. Está abierto el chat. Quisiera complementar, profesor Gustavo, que pueden también hacerle preguntas para el profesor Castillo. Entonces podríamos hacer al final como un panel de preguntas de cualquiera de los dos temas, si le parece. De Los acuerdo. profesores Héctor y Eduardo. Abrimos entonces también preguntas para el profesor Eduardo. Adelante, chicos, los leemos. Opiniones, comentarios, preguntas. Quisiera preguntar, yo creo que el tema del proceso de decisión de compra, para mí la pregunta más difícil de dar respuesta es ¿por qué compra? Porque lo que usted decía, ¿no? ¿Por qué compra la gente? ¿No? Porque no quiero, porque necesito, o como decimos acá en Colombia, porque se me da la gana, o tengo plata. ¿Sí? Yo siempre he dicho que eso es una de las preguntas que no se pueden en un cuestionario sacar, ¿no? Una encuesta. Porque usted pregunta por qué compra la gente, eso no se puede, digamos, tabular. Esa pregunta yo siempre digo, ¿por qué no la meta en una encuesta? Porque es difícil tabular.
¿Es cierto o quisiera conocer su concepto? No, digamos que es una de las preguntas un poco más complicadas de responder. Sin embargo, de alguna manera, por ejemplo, no necesariamente se puede hacer un cuestionario, una investigación de mercado, pero podría llevarse a cabo a lo mejor un grupo de enfoque en donde se expliquen a lo mejor los porqués o las intenciones de compra que tiene el propio consumidor. Y digamos que es una pregunta de carácter muy cualitativo. Sí tiene usted mucha razón, porque no se podría hacer en un cuestionario, pero igual, nosotros nos daríamos como una idea de la pregunta de por qué está comprando, ¿sí? Porque aquí interviene bastante cuál es la actitud que tiene el consumidor con relación a un producto o un servicio. Pero sí, sí tiene usted razón, es una de las preguntas más complicadas de responder. Gracias. Profesor Eduardo, ¿algún comentario? Bueno, yo respecto a esa pregunta de qué compra, yo siempre hablo de, debemos mirar los factores claves que una persona considera en sus procesos de búsqueda, selección y compra. Todos esos elementos son los que llevan a la gente a comprar. Es decir, por ejemplo, si no haces parte del conjunto básico de marcas, pues ya no te van a comprar. Es decir, tengo que entrar desde la búsqueda, ¿cierto? Luego, ¿qué elementos son? A la hora que hablaba, por ejemplo, de los computadores, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿para qué la necesito? Entonces, si no es lo mismo, por ejemplo, un diseñador gráfico que un estudiante de negocios. Entonces, una persona que está estudiando diseño gráfico necesita un tipo de graficador y otras cosas que no necesariamente necesite un estudiante de ciencias administrativas. Entonces, por eso es importante todos esos elementos que planteaba el profesor. Es decir, yo tengo que mirar, pero los focus son interesantes para hallar, no preguntas directas, es que ni en los focus uno va a hacer esas preguntas directas, sino que uno tiene que mirar, es decirle a la persona, usted en su proceso, ¿qué es lo que usted considera fundamental? Y luego viene la ponderación, ¿sí? Y con eso es que yo podría hacer la MEFIC, porque si tengo los factores claves de éxito, entonces ya luego miro qué tan irrelevante es eso para el cliente y luego le pregunto a los que han tenido experiencia con mi marca, ¿cómo considera mi desempeño en esos factores? Y entonces ya encuentro las razones de compra en todo el proceso, no únicamente porque esto uno dice yo que compro, muchas veces uno compra cosas porque están cercanas, entonces se acabó el azúcar en la casa, entonces yo compro la marca que haya en la tienda más cercana, ya no me pongo a mirar marcas, entonces mire que también depende del momento de la compra, o sea, realmente esto del comportamiento del consumidor es muy complejo porque influye muchas cosas. Y lo otro es que el contexto también te influye. Entonces, en un contexto de pandemia, tenemos un comportamiento muy diferente al contexto prepandemia o pospandemia. Entonces, todo eso de la que tenemos que hacer ahora es cómo va a cambiar el comportamiento del consumidor pospandemia. ¿Sí? Ahora estamos mediados por la pandemia, pero ¿qué va a pasar después? Digamos que ese sería mi comentario. Muchas gracias, profesor Eduardo. Muchas gracias, profesor Héctor. Chicos y chicas, ¿alguien más? ¿Más preguntas, por favor? Siéntanse en confianza para hacerlas. Las pueden hacer de manera verbal o las pueden poner aquí directamente en el chat. Todavía tenemos algunos minutos para poder atender sus dudas. Muy buenos días. Hola, yo tenía la pregunta, es que la había escrito por el chat, pero parece que no sale, que es, ¿qué tan determinantes son los factores psicológicos en la hora de la acción de compra y la satisfacción del cliente para el consumidor? Híjole, ahora sí que los factores, las variables psicológicas son determinantes y son importantes al momento de la decisión. Lo que comentaba también uno de los profesores aquí, depende también mucho del tipo de producto que se va a comprar y el momento en el cual también se va a comprar dicho producto. Cuando estábamos hablando nosotros, por ejemplo, de los factores psicológicos, la motivación, por ejemplo, es uno de los elementos que considero que son importantes. Digamos que si yo no me siento tan motivado, a pesar de que tengo a lo mejor muchas personas que me están diciendo, ¿sabes qué?
digamos que en este ejemplo de contrata una plataforma de streaming, contrátala y contrátala, pero si yo no tengo la motivación o si no me llena lo suficiente como para poder contratarla, pues va a llegar el momento en que definitivamente no la voy a contratar. Entonces deben ser mucho el estímulo en cuanto a marketing, en cuanto a los estímulos mismos internos del propio consumidor, para que pueda a lo mejor, sí, en algún momento determinado comprarla o no comprarlo, pero sí son determinantes al momento de la compra. Muchas gracias. De nada. Muy bien, me permito leer dos preguntas que nos llegaron directamente al chat. Cualquiera de los dos profesores puede responderla. Dice la primera: cuando se habla del tipo de relación de las marcas o empresas con los clientes, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lograr una buena relación? Esa es la primera pregunta. Y la segunda: ¿qué estrategias puedo utilizar para aumentar mis ventas de ropa infantil en tiempos de pandemia? Gracias. Adelante. Profesor. Adelante, profesor Eduardo. Bueno, la primera pregunta, lo de la relación de las personas con las marcas, es que las marcas para nosotros son facilitadores, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en una marca, tenemos muchas asociaciones. Entonces, sí, lo que decía el profesor ahora en el comportamiento, pues si yo tradicionalmente utilizo la marca y esa marca tiene un buen desempeño, la voy a seguir comprando. Por ejemplo, cuando hablaba ahora de Netflix y Disney Plus, ¿cierto? Entonces, si yo estoy satisfecho con Netflix, pues cuando aparece la otra me llama la atención, pero empiezo a comparar también su desempeño y empiezo a mirar esos elementos. Entonces, ¿por qué? Porque ya tengo esa relación con la marca Netflix, ¿sí? Que la otra nueva todavía me genera muchas dudas. Y ahora que hablaba de la parte de psicológica, pues también uno tiene miedo a perder, o que dice, si me inscribo en esa plataforma y no me resulta satisfactoria, porque, por ejemplo, Netflix tiene muchas series originales, Disney no tiene tantas. Entonces uno dice, para ver cosas que ya he visto o que no son tan novedosas, entonces todos esos elementos juegan. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya tengo una vinculación con Netflix o con Nike o con Puma, y entonces sé que el estilo ese va con mi forma de pensar y actuar, y entonces ahí es donde yo establezco la relación. Esas relaciones son las asociaciones que hace el cliente con la marca, ¿sí? Y para vender ropa infantil, pues yo siempre he dicho que esto de conocer el comportamiento del consumidor es fundamental. Ahora habría que preguntar las mamás, ¿sí?, que son las que compran fundamentalmente la ropa, qué es lo que están buscando. Si efectivamente en esta época de pandemia la ropa se convierte en algo relevante de comprar, porque antes, cuando sacaba uno al niño a los juegos, a ese tipo de cosas, pues uno se preocupaba, pero ahora el niño, al igual que nosotros, estamos confinados, entonces ahí ya el comportamiento cambia. Entonces siempre hay que estar indagando sobre tendencias. Ahí está, hay que mirar los trends en Google, hay que mirar los trends en YouTube en general, de esa categoría que usted está interesado en vender. Yo diría que esa sería mi sugerencia a nivel general. Muchas gracias, maestro Eduardo. ¿Algún comentario, maestro Héctor? Procedemos con las siguientes preguntas. Bien. Siguientes preguntas, dice por aquí. Respecto a lo que decían ahora de por qué compramos, esta generación de millennials, a la hora y momento de comprar, lo están haciendo con marcas que aporten a una responsabilidad social y amigable con el medio ambiente. Esto, más que pregunta, parece un comentario. No sé si desean hacer algún comentario, profesores, o procedo con la siguiente pregunta. Bueno, seguimos. Dice, ¿cómo es el comportamiento de compra cuando el usuario es el niño, pero el comprador es la mamá o el papá? Adelante. Bueno.
en este caso, por lo general, no, digamos que hay diferentes personas que intervienen al momento de hacer una compra. Obviamente, sabemos que para el ejemplo que están mencionando, nosotros no vamos a dedicar los esfuerzos de mercadotecnia hacia el niño, sino vamos a buscar que la mamá o el papá conozcan a lo mejor cuáles son los beneficios que tiene mi producto o cuáles beneficios podría tener para su niño. Es intentar de alguna manera persuadir al consumidor para que adquiera mi producto, ¿sí? Digamos que directamente en el comportamiento del consumidor tenemos nosotros personas que va a ser la que decide la compra, la que hace la compra, e incluso podemos encontrar nosotros el usuario, ¿sí? Y obviamente no todas van a ser una misma persona, pueden ser diferentes personas. Pero en el caso específico que menciona, entonces vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos hacia mencionar los beneficios, las características, el valor agregado que tiene mi producto con relación a mi competencia, se lo vamos a mencionar a lo mejor a la madre o al padre que se va a encargar precisamente de comprar ese producto para el niño. Muchas gracias, profesor. Maestro Eduardo, ¿gustas algún comentario? Yo solo le agregué que habría que mirar la edad del niño, ¿cierto? Porque habría que mirar qué tanto puede influenciar el niño la compra. Él no va a tomar la decisión, pero si el niño ya tiene cierta expresión de sus gustos y preferencias, puede influenciar la compra. Entonces, habría que mirar precisamente si el niño oficia de influenciador o todavía no está en esa etapa de la vida donde él puede influenciar la compra. Es que el concepto de niño es muy amplio, ¿no? La edad de un niño se estima aquellos que son dependientes desde lo económico, menores de 18 años en el contexto latinoamericano se considera un niño, pero algunos pues ya uno dice, bueno, pero es que tenemos los adolescentes. Ahora, niño, cuando la pregunta que yo le haría a quien hace la pregunta es, ¿niños de qué edad? Muchas gracias, profesor. Y la última pregunta del día de hoy. Nos preguntan, ¿cómo se puede ganar clientes en la industria musical? Ahí es complicado porque depende mucho del género. Sí, hay diversidad de géneros. Entonces, ¿hacia qué mercado estoy dirigido? Entonces, vuelvo al tema del comportamiento. O sea, yo tengo que conocer primero hacia qué tipo de mercado estoy dirigido y ese mercado que compra. Y ese género, cómo se está viendo reflejado. Entonces, es importante mirar esos elementos. Recuerden que la música también tiene muchas tendencias, muchas modas. Entonces, y depende del momento en que la sociedad esté viviendo. Entonces, es bastante complicado dar una respuesta específica para esta pregunta. Muchas gracias, profesor Eduardo. Profesor Héctor, ¿gusta hacer algún comentario final? Si no, para proceder con la despedida por parte del profesor Alfredo. No, adelante. Muchas gracias, profesor Héctor. Adelante, profesor Alfredo. Pues, muchas gracias, profesor Gustavo, y quiero pues, de nuevo expresar mis agradecimientos por su participación al profesor Héctor, al profesor Eduardo, en este vínculo de amistad que estamos reforzando desde el semestre anterior con la Universidad de Colima. Muchas gracias por su participación en este evento. Muy interesantes los temas y los tópicos que han tocado. De igual manera, queremos expresar nuestro agradecimiento al profesor Jorge Orlando Parra, que está desde la parte técnica, pues coordinando todo lo del evento del día de hoy. Entonces, profesor Parra y a la gente técnica de la Universidad Autónoma de Occidente, pues por permitir que este enlace haya salido al aire y de la forma exitosa como lo hemos hecho. Quisiéramos también agradecer a todas las personas que participaron, que se inscribieron y que están presentes en nuestra transmisión. Y queríamos también hacerle la invitación para nuestro próximo lunes de 10 a 12, que tenemos la conferencia el día 26 de abril,
El punto de venta como elemento generador de ingresos, impartida por el doctor Gustavo Adrián Carrillo, quien es el moderador del día de hoy, profesor por asignatura de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, y por parte de la Universidad Autónoma de Occidente, la propuesta de valor y estrategia de precio, impacto sobre la rentabilidad, impartida por el maestro Jorge Orlando Parra Rodríguez, profesor de la asignatura de Estrategia en Mercadeo 4 y coordinador de los posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas. No me queda más que esperarlos para la próxima sesión y muchas gracias. No sé si usted quiera agregar algo más, profesor Gustavo. Todo en orden, profesor. Muchas gracias, chicos y chicas. Nos estaríamos viendo el próximo lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias, profesor. Encantado. Por favor, cuídense y ayuden a cuidar a los demás. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Feliz almuerzo. Chao, chao. Buen día.